columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Eclesiastés capítulo 5, y vamos a trabajar dos versículos el día de hoy, versículo 1 y versículo 2. Y dice así la palabra del Señor: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por regalarnos esta preciosa congregación. Gracias, Señor, porque tristemente algunos venimos de lugares donde los domingos no escuchábamos tu palabra. Y ahora nos regalas el privilegio de poder, Señor, presentarnos delante de tu palabra y recibir tu voz en nuestros corazones. Por eso te pido, Señor, que me permitas exponer tu palabra con fidelidad, que hables a través de mi vida a tu iglesia, que pueda predicar, Señor, fielmente, pero también con poder y con la autoridad de tu Santo Espíritu. Que puedas, Señor, santificar a esta congregación a través de la Escritura. Porque, Señor, esta palabra es tu consejo. Que podamos, Señor, humildemente recibirla en nuestros corazones. Y que podamos, Señor, someternos a lo que en ella está escrito. Señor, háblanos. Porque no hemos venido a escuchar lo que queremos oír. Hemos venido a escuchar lo que necesitamos oír. Así que habla a tu pueblo, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, antes de adentrarnos en el texto de hoy, me gustaría leer una frase que la conozco de hace tiempo, una frase que siempre me ha gustado mucho, y es de G.K. Chesterton, que dice así: para entrar en la iglesia, para entrar en la iglesia hay que quitarse el sombrero, no la cabeza. El enfoque de este autor es el hecho de que la fe no es algo que tiene que ir alejado de nuestra razón. El enfoque del autor no es que la fe se basa en emociones, en sentir cosas y dejamos la cabeza fuera, que no, la palabra es lo de menos. Parece que la fe no puede tener nada de conocimiento, nada de intelectualidad, nada de racionalidad, y que la fe se basa a veces solamente en seguir emociones, en seguir lo que siento. Y el autor deja claro una cosa: no. No hay que dejar fuera la cabeza de la iglesia. No es simplemente apagar la cabeza y dejarnos llevar por lo que nos digan, ¿no? Tu cabeza tiene que estar en su lugar. Tienes que dar un culto racional, como dice el apóstol Pablo. Debemos saber qué hacemos, debemos saber qué cantamos, debemos saber qué predicamos, debemos saber por qué hacemos lo que hacemos. Yo recuerdo que una vez le dije a una persona: ¿por qué saludas diciendo Dios te bendiga? Y la respuesta fue: bueno, porque así se saluda en la iglesia. Dije: ni siquiera sabéis por qué saludáis de esa manera. ¿De dónde sale ese saludo? ¿Quién fue el primero que saludó así? Aquí, por ejemplo, decimos: no, paz del Señor, gracia y paz. Y la gente se adapta y lo va diciendo. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué saludas así? ¿Por qué se levantan o no las manos en la alabanza? ¿Por qué se hace lo que se hace? ¿Por qué se canta lo que se canta? Hay mucha gente que en la iglesia directamente deja fuera la cabeza y se deja llevar. Y eso es sumamente peligroso. Porque ¿cómo sabes tú que estás agradando a Dios? No, yo ya he dejado el catolicismo, ahora estoy aquí, que esto es la verdadera. Pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes que esta es la verdadera y no la que dejaste? ¿Cómo sabes que esta es la verdadera y no el adventismo, o los testigos de Jehová, o los mormones, o los hindús, o el budismo? ¿Cómo lo sabes? Porque si dejas fuera la cabeza, solo te dejas llevar por otras ideas. La sociedad es una sociedad que deja fuera la cabeza. Si la moda es el feminismo, seamos feministas. Si la moda es el machismo, seamos machistas. Si la moda es seamos así.
La cabeza se está dejando fuera. Y el autor dice algo: cuando entres en la iglesia, quítate el sombrero, pero no te quites la cabeza. Presta atención a lo que escuchas. No digas amén a cualquier cosa. Analiza lo que te están diciendo. ¿Cuánta gente va a iglesias que... ¿Quién vino a buscar su milagro? Amén. ¿Quién vino a buscar su bendición? Amén. Veo que el Señor trae algo sobre tu vida. Amén. Pero cuando lees la Biblia, no dicen nada. Cuando el sermón es Biblia, bostezan. Y como la gente sabe en muchos púlpitos que las personas dejan la cabeza fuera y solo quieren sentir, empiezan a jugar con las emociones, a dar el lugar al tiempo de la ministración, donde la gente tiembla, donde la gente y ponen la música de fondo y bajan las luces, porque todo eso afecta a las emociones. Todo eso afecta. La iglesia no es lugar para dejar fuera la cabeza. Dios no quiere que le adores sin conocimiento. Dios quiere que sepas lo que haces cuando le adoras. Porque Dios quiere que se adore a su santo nombre de una manera que Él ha determinado, no de cualquier forma. Pero más allá de que el enfoque de esa frase sea ese, la frase empieza de otra manera. Dice, para entrar en la iglesia hay que quitarse el sombrero. Y realmente esa es la parte que me interesa de hoy. Porque decir esto hoy parece una tontería. Pero en los tiempos en los que esto fue dicho, los hombres solían usar sombrero de diferentes tipos. No las gorras modernitas de hoy, sombrero. No dice que se quite la gorra o que se quite... No, el sombrero. Los hombres, antiguamente, clásicos, hombres, varoniles, llevaban sombrero. Y es muy común, y lo habrás visto en películas, que el hombre llegaba a casa y lo primero que dejaba en la entrada era el sombrero. Si el hombre llegaba al trabajo, el sombrero. A una tienda, se quitaba el sombrero. Tú te darás cuenta que la mayoría de hombres entraban en un recinto cerrado y la costumbre era quitarse el sombrero. Hasta el día de hoy, las personas incluso que usaban gorra, cuando entraban en un sitio cerrado, un juzgado, cualquier lugar, por reverencia y respeto se nos había enseñado que se quitaba uno el sombrero. Hoy ya no. Y no vamos a hablar de hoy porque hoy la gente, la palabra reverencia ya no la tiene. Ya no hay valores. La gente te empieza a decir, ¿pero qué más da la gorra? ¿Qué más da la gorra? ¿Qué más da la gorra? Ese es el argumento. Pero ese que más da es quitar poco a poco esos principios. Y antes se tenía un principio. Cuando alguien entraba en una iglesia, si me lo quito en casa, si me lo quito en una tienda, ¿cuánto más en la casa de Dios? Había respeto. Hoy no hay eso. Y no se trata solo de la gorra. Hoy la gente entra aquí y le da un zumo al niño en la casa de Dios. Esto no es un parque. Le da una galleta, se come un caramelo, se empieza a tomar una piruleta, mira en el teléfono. Y es que no se trata de la gorra. El tema aquí no es quitarse el sombrero. El tema aquí es el respeto al lugar donde estamos. La iglesia ha perdido la reverencia en la casa de Dios. Ha perdido el respeto. Y la gente cree que esto es una plaza pública, el salón de su casa, el parque de la calle, que cada uno puede hacer o deshacer lo que quiera. No hay nada más vergonzoso que limpiar el salón de un culto y ver la funda de una pajita del zumo, el envoltorio de un caramelo, un chicle pegado en la silla por debajo, predicar y que gente parezca una vaca rumiando delante de ti mascando chicle. Es vergonzoso. Y hace 100 años no deberíamos hablar de esto. Y yo tengo dos opciones: o adaptarme al curso de los tiempos, modernizarme con ello, o afirmarme en la verdad. Y es que en la casa de Dios debe haber reverencia. No seremos la iglesia más popular. No seremos la iglesia más guay. No seremos la iglesia más divertida. Y seguramente no será la iglesia que más disfruten los jóvenes. Pero nosotros no tenemos que ser ni la iglesia más divertida, ni la iglesia más guay, ni la iglesia más enrollada, ni la iglesia que más quieran los jóvenes, si ese es el motivo, el sentirse bien y pasárselo súper bien con los amigos. Debemos ser la iglesia más fiel a Dios, independientemente que aquí acaben 30 personas. Porque si la iglesia crece siendo fiel a Dios, gloria a Dios. Pero si llega un momento que la iglesia se gira y dice, o cambiáis o nos vamos ahora 200 y os quedáis 100 solo, la puerta se abre y puede salir
y vete con el sombrero puesto. Porque ante todo, mayor que los números, es la fidelidad a Dios. Porque el día de mañana el Señor no dirá, buen siervo y cuánta gente reuniste. No, dirá, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Nuestro trabajo como iglesia es recuperar los valores bíblicos. No está mal avanzar con el tiempo. No está mal disfrutar de cosas buenas como aire acondicionado, sillas cómodas, microfonía. No está mal modernizarse en algunos aspectos, pero los fundamentos y valores de la iglesia no se pueden cambiar, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El edificio cambiará, las paredes cambiarán, pero Dios es el mismo. Dios no cambia de valores como esta sociedad. Dios llamaba bueno a una cosa en Génesis y sigue llamándola bueno a día de hoy. Y nosotros vamos a tratar hoy un tema importante, la reverencia en el culto. La reverencia en el culto. Así que vamos a ir a nuestro texto. Y lo primero que nuestro texto nos va a decir Salomón, que recuerden, Salomón está investigando y esto es un parón extraño, porque Salomón está buscando el sentido de la vida. Recuerden que Salomón lo ha buscado en el dinero, en comprar un montón de cosas, en las mujeres, en los placeres, en el vino, en la sabiduría, en la necedad, y al final todo es vanidad y correr tras el viento. Pero de golpe hace un parón y en el capítulo 5, porque en el 4, ¿recuerdan cuál era el tema principal? ¿Cuál era el ambiente que trabajábamos? El trabajo. Era el ambiente del trabajo. Hablábamos del afán, hablábamos del individualismo, hablábamos de los opresores, hablábamos de los vagos. Entonces ha tratado buscar el sentido de la vida en la bebida, en las cosas, en las mujeres, en lo material, en el conocimiento, en la sabiduría, quizá en el trabajo. Y al final no está ahí. Todo es necedad, todo es correr tras el viento. Y de golpe Salomón empieza a decirnos algo que tiene que ver con la religión. Muchos comentaristas piensan que Salomón lo que nos está queriendo enseñar es que hay personas que también buscan el sentido de la vida en la religión. Que no lo encuentran en el alcohol, que no lo encuentran en el vicio, que no lo encuentran en lo material, que no lo encuentran en comprar cosas, ni en las mujeres, ni en los placeres. Y que muchas personas dicen, bueno, si voy a la iglesia, si practico una religión, ahí encontraré el sentido de la vida. Muchos comentaristas consideran que Salomón no hace directamente un parón y ahora quiere que se reverencie a Dios, sino que Salomón está queriendo también enfocarse en aquellas personas que consideran que una vida religiosa le dará sentido a su vida. Y al final va a demostrar que también es vanidad y correr tras el viento. Y eso es muy interesante. Pero hoy nos vamos a centrar en los 2 primeros versículos solo para tratar el tema de la reverencia. La semana próxima, el próximo mensaje de Eclesiastés, trataremos los otros. Pero Salomón nos empieza diciendo cuál debe ser nuestra actitud a la hora de ir al culto. Y en Eclesiastés 5 y en el versículo 1, miren cómo empieza. Miren qué expresión. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Y yo sé, hermanos, y tenemos que analizar esto, que muchas personas dirán, pero ¿eran otros tiempos? Porque Salomón, ¿qué tiene en mente cuando dice guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios? ¿Tiene en mente el qué? Un templo. Para Salomón, Dios habita en un templo, hace morada en un templo. La presencia de Dios está en un templo. Pero nosotros sabemos que ya no vivimos en ese antiguo pacto en el que consideramos que la morada de Dios estaba en un templo. Sabemos que la Biblia dice que Dios no mora en templos hechos de manos humanas. Pero hermano, una cosa, y espero que el texto me permita enfocarlo así, que Dios no more en un templo hecho por manos humanas no nos debe llevar a pensar, bueno, esta reverencia era para entonces, para el templo, hoy no es necesaria. No, hoy es más serio. Porque Salomón está diciendo, cuida tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Y alguno podría decir, bueno, fuera de la casa de Dios me relajo. Cuando voy a la casa de Dios, reverencia. Pero ahora se pone entonces más serio, porque si tú eres la casa de Dios, en todo momento tienes que tener esa reverencia. Ahora la cosa no se te ha puesto más fácil, se te ha puesto más seria, porque ahora no vas a un sitio donde Dios habita, es que ahora Dios habita en ti, y Dios querrá esa reverencia en todo momento y en todo lugar. La cosa no se pone más fácil, la cosa se pone más seria.
Pero Salomón tiene en mente el templo y Salomón empieza a decir, guarda tus pasos o cuida tu pie cuando vas a la casa de Dios. La expresión guarda tus pasos o cuida tus pies o tu pie cuando vas a la casa de Dios. Salomón lo que quiere usar en esa expresión es un argumento que lo que quiere decir a las personas es, cuida la manera como te conduces, vigila la forma como andas, vigila la forma como vas, como caminas, cómo te acercas, cómo te mueves en la presencia de Dios. Vigila la forma con la que te acercas a orar. Vigila la forma con la que te acercas a dar el culto. Cuida la manera como te diriges a la iglesia. Salomón está advirtiendo a las personas que cuando van a la casa de Dios, cuando van a adorar a Dios, cuando van a ofrecer un culto a Dios, no pueden ir de cualquier manera. Salomón está diciéndole a la gente que el culto no empieza cuando se enciende un micrófono. Aquí le dice a la gente, empezamos, que ya debes venir consciente de lo que vas a hacer. Una persona que guarda sus pasos cuando va a la casa de Dios no llega tarde a la casa de Dios, porque ya se prepara el culto desde su casa. Dice, no voy a la casa de Dios. Es irrespetuoso ser impuntual, es irrespetuoso llegar tarde, es irrespetuoso molestar, es irrespetuoso interrumpir. Yo voy a hacer lo posible para llegar antes, para tomar asiento, para no andar para arriba y para abajo. Si el niño me va a pedir comida, se la doy antes. Si el niño va a tener sed, se lo doy al zumito antes. Si todo antes. Porque mi corazón ya se está preparando para ir a la casa de Dios. Yo ya estoy preparando la actitud correcta que debo tener en la casa de Dios. Hoy a lo mejor alguien anda aquí bostezando y a lo mejor si yo tuviera su móvil, veo su estado y puso a las 3 de la madrugada una publicación en el estado de WhatsApp. Eso no es cuidar tus pies cuando vas a la casa de Dios. Venías a adorar al Rey, venías a adorar al Señor y anoche trasnochaste. No. ¿Por qué cuando vas al trabajo, me tengo que acostar temprano que mañana hay trabajo? Acuéstate temprano que mañana hay cole. Vete a dormir pronto que mañana tienes clase. Vete a dormir pronto que mañana a las 8 entras a trabajar. Pero ¿por qué no vete a dormir pronto que mañana hay que darle un culto a Dios solemne? Porque a la iglesia no se va a bostezar. No se va a cumplir y fichar con mi religión. Se va a adorar al Dios viviente y todopoderoso, con la actitud adecuada. Eso requiere ir descansado, no trasnochado. Eso requiere ir adecuado en mi apariencia, en mi actitud, en el corazón. ¿Cuántas personas vienen a la casa de Dios peleando por el camino? ¿Cuántas personas vienen a la casa de Dios habiéndose gritado en casa? Gritado a los hijos, discutido con la esposa, peleado en el coche, pero cuando llegan aquí, otra apariencia. Pura cara de piedad. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Te estás dirigiendo a adorar a Dios. El culto no empieza a las 10. El culto empieza desde ayer. En tu actitud. En que Dios ya percibe en tu corazón. Wow, me va a adorar mañana. Pero hoy se está preparando. Hoy ya prepara su cuerpo, sus sueños, se levantó, hubo un altercado en casa y en vez de estropearlo todo, dijo, no, vamos a la casa de Dios, vamos a tener que ir con el corazón correcto. Respira, traga, aguanta, perdona, ten misericordia, da gracia. Eso es importante. Eso es importante. Salomón nos está diciendo, cuida tus pies cuando vas a la casa de Dios. Examina tu camino, examina tu actitud. No estás yendo a la casa de tu primo. No estás yendo a la casa de tu mamá. Aquí nadie te ha dicho siéntete como en casa, porque no es ni tu casa ni la mía. Es la casa de Dios. A mí me puedes decir en tu casa, pastor, siéntase como en casa. No me lo digas. Por el bien de tu nevera, nunca me digas siéntete como en casa, pastor. Es el error que cometen muchas personas. Porque la gente normal le dice, siéntete como en casa. Y luego no se levantan. Dicen, no, eso es pura formalidad. Yo me lo tomo a la palabra. Me lo tomo en serio. Y yo en mi casa como lo que me apetece, bebo lo que me apetece. Todo eso.
Ustedes son más educados. Cuando vienen a mi casa siempre, pastor, ¿puedo usar el baño? Pastor, ¿puedo? Pastor, ¿puedo? A mí, como me hayan dicho, siéntate como en casa, se acabó. Pero esto no es tu casa. Y esto no es mi casa. Esto es la casa de Dios. Y no me refiero a las cuatro paredes. Me refiero a la asamblea de los santos. A la iglesia del Dios viviente. Es la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Y nos hemos reunido a adorarle. Y debemos considerar nuestros caminos para hacerlo. Y nuestras formas y nuestra actitud. Hermano, la gente hoy tiene temor de los hombres. Y cuando está delante de un juez en un juzgado, respeto, nadie empieza a correr, a andar, a comer, a saltar, a hacer el tonto. No, es un juicio. Aquí hay alguien más santo que un juez. El juez de los jueces. Merece un absoluto temor y reverencia. La primera cosa que Salomón nos está enseñando es qué actitud debemos tomar para ir a adorar a Dios. Hermano, debes considerar tu vida cuando vas al culto. ¿Cuántos de ustedes viven su fe de manera en automático? Hoy es domingo, venga, me ducho, me visto tal, que hay que ir a la iglesia, pero no están pensando en Dios. Están pensando en venir aquí, en tener que llegar aquí, en llegar rápido, en vestirse, pero no están pensando en Dios. ¿Quién empieza con una oración por la mañana? Antes de cepillarse los dientes, de vestirse, cualquier cosa, Señor, hoy es el día en que tu palabra va a ser contra mi corazón, va a confrontar mi vida, Señor, usa al predicador, Señor, guarda mi corazón de toda distracción. ¿Quién empieza el día ya preparando sus pasos para ir a la casa del Señor? Preparamos nuestra ropa. A veces llegamos tarde porque estamos arreglándonos demasiado. Y mire que yo estoy a favor de venir limpio, venir ordenado, porque nuestro Dios es un Dios de orden y lo tenemos que representar con nuestra apariencia también. Pero cuidado con la vanidad. Llegar tarde porque te pasaste hora y media en un espejo. Estás preocupado de que te vean bien, de aparentar bien. Estamos más pendientes de todo lo que hay alrededor del culto, el aparcamiento, el coche, los niños, todo, pero nadie piensa en Dios por el camino. Cuidado, hermanos, con empezar a vivir su vida cristiana en un piloto automático como el domingo ir a misa. Voy a misa, me voy a la semana siguiente, ya volveré, fiché con mi religión y ya. Cuidado, guarda tus pies cuando vas a la casa de Dios. Considera tu camino, considera lo que vas a hacer, considera dónde vas, considera con quién te vas a encontrar, considera qué vas a... Hermano, ¿qué es el culto? Es una pregunta que tienes que saber. ¿Qué es un culto? Muchos tienen una actitud incorrecta aquí porque ni siquiera saben qué es un culto. Lo primero que Salomón nos dice es guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Guárdalos. ¿Por qué? La pregunta que yo quiero hacerte, ¿quién está aquí? En Éxodo capítulo 3 y el versículo 5, entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y yo espero que entiendas que ese pasaje no está enfocando la santidad de la tierra en sí misma. Ese pasaje no dice, bueno, ahora todo el que pase por este pedacito de tierra se tiene que quitar las sandalias de su pie. No, es la presencia de Dios. Porque hay una situación similar, no solo esta con la zarza ardiente, hay otra escena en otra ocasión donde a otra persona el Señor le pide lo mismo, que se quite la sandalia, pero no está en el mismo lugar. ¿Cómo debía entrar un sumo sacerdote al lugar santísimo, a la presencia del Señor? ¿Cómo debía actuar? ¿Cómo debía entrar? Totalmente purificado, habiendo ofrecido sacrificios primero por sus propios pecados, en paz con Dios, bien con Dios. ¿Cómo entraban a ese lugar donde en teoría la presencia de Dios se manifestaba? Limpios, lavados. ¿Por qué? ¿Por el lugar en sí mismo? No, por la presencia de Dios. Lo que Dios le está diciendo a Moisés desde una zarza ardiente es, ojo, no te olvides con quién vas a hablar. Te aseguro yo que Moisés nunca llegó a decir, papito lindo,
Te aseguro yo que Moisés nunca dijo eso. Te aseguro yo que Abraham nunca dijo, papito lindo, dejo mi tierra y mi parentela. Jamás. Es que Dios es mi papito. No, Dios es Abba, Padre, no es papito. Dios no te ha dado esa confianza como la de un padre terrenal. Dios no te ha dado esa confianza para llamarle a Él como le llamas a tu marido cariñosamente. Él es el creador del universo. Él no es papito, Él es Dios. Pero yo tengo mucha confianza, soy su hijo. No, pero no hijo como los de ahora, que se creen que son un colega. Eres su hijo. Pero antiguamente los hijos aquí en España llamaban a sus padres de usted. Que tu hijo ahora te llame papito o te llame viejo es problema tuyo, porque ya no hay reverencia. Pero antiguamente un hijo se dirigía a su padre de usted. Padre, ¿puedo? Madre, ¿puedo? No, eso parece de bien. Ese es el problema, que estás adaptando tu modernidad irreverente al trato con Dios. Si quieres que tu hijo te trate con más confianza, yo no digo que tu hijo te tenga que tratar de usted. Yo no te estoy obligando a que tu hijo te llame madre o te llame padre o te trate de usted. No. Tú decides hasta qué punto llevas el trato con tu hijo. Tú lo decides. Yo he visto cosas muy bonitas. Por ejemplo, cuando yo fui a Brasil y a veces hablo con la familia de mi esposa, pedirle la bendición a los padres. Costumbres que se pierden. El padre, incluso aunque no sean creyentes, pero que el Señor te bendiga. Una actitud de respeto. Lo primero que le dice a su madre y lo último que le dice es: bendiciones. Dios te bendiga, hija. No importa que tengas 10, 15, 20, 50 o 70. Si mamá está viva, respeto. Hoy tu hijo no te respeta, pero el problema eres tú. Pero que este mundo vaya en esa dirección no significa que Dios ahora diga que le llamemos papito. Que no conocemos a Dios. Moisés, quítate la sandalia. No, acércate, Moisés, que somos compis, que somos colegas, Moisés. ¿Qué sandalia ni nada? Yo soy tu papi. Moisés, quítate la sandalia. Esto es tierra santa. Vas a hablar con el creador del universo. No soy tu colega. Soy mayor que tu padre, mayor que tu abuelo, mayor que tu madre, mayor que todos soy yo. Cuídate cuando vengas a hablar conmigo. Cuídate cuando vengas a dirigirte a mí. Ni siquiera Jesús dijo papito. Él dijo Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él lo exaltó, Él lo enalteció. ¿Con qué actitud oras? Antiguamente era impensable que un creyente orara sin camisa. Era impensable, se sentía sucio, como, no, espérate que me he visto. Nadie pensaba. Pero mira dónde van los tiempos. No, estamos aquí en un ambiente veraniego, playero, guitarrita, empañador. No importa, lo importante es que no estamos pensando quién es Dios. Nos estamos adaptando a los tiempos que nos están presentando a un Dios colega. Sí, Dios es Padre, Dios es cercano. Pero Dios es Dios, es el creador del universo. Él exige temor y reverencia. Entre vosotros, relajaos, pero guarda tus pies cuando vienes a adorarme. Yo no soy como vosotros. En verdad pensabais que era como vosotros, pero os equivocabais, dice el Señor. El mayor error vuestro es pensar que soy como vosotros. El mayor error que puede pensar un cristiano es creer que Dios está a su altura. ¿Sabes lo que nos va a decir Salomón al final? Es lo último que voy a leer. Salomón va a decir, acuérdate que Dios está en el cielo y tú en la tierra. Y te pone en tu sitio, Salomón. Acuérdate dónde está cada uno. Y hay una clara diferencia. Tú estás aquí en la tierra de los mortales. Él está en el trono gobernando el universo. Cuida tus pies cuando vas a la casa de Dios. ¿Por qué debemos cuidar nuestros pies? ¿Por qué debemos vigilar nuestra actitud? ¿Por quién está? Por Dios. Por Dios. Cuando vas a la casa de un hermano, a la casa de tu pastor, a la casa de tu familia, no hay tanta reverencia. Y es normal, porque estamos entre iguales. Estamos entre iguales, entre hermanos, entre seres humanos. Pero es que el que está aquí merece una reverencia mayor. Dios está en este lugar. No hace falta que tiemblen las paredes, que sudes frío, que ruedes, que grites, que te descontroles y te caigas al suelo. Dios está aquí. El mismo Dios que estaba en la zarza ardiente está aquí ahora.
El mismo Dios que se tragó a un pueblo en el desierto por tener dura cerviz está aquí. El mismo Dios que envió a fuego y azufre y destruyó Sodoma y Gomorra está aquí. El mismo Dios que mandó el diluvio e inundó todo el mundo está aquí. Es el mismo Dios que entregó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Es el mismo Dios que nos guarda, nos cuida. Es glorioso saber que el Todopoderoso nos sostiene. Pero ese mismo Todopoderoso exige de nosotros que guardemos nuestros pies cuando vamos a su casa a adorarle. Mira la actitud de Isaías en el capítulo 6 cuando se encuentra con Dios. El profeta que vio a Dios. En el año de la muerte del rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Mira esa escena, es curioso. ¿Qué estaban cubriendo primeramente esos serafines? Su rostro. Hermanos, son serafines, no son meros mortales, son serafines, seres angelicales, seres espirituales. ¿Y por qué cubren su rostro? ¿Por qué crees que los serafines que están ahí adorando a Dios lo hacen así? La gloria de Dios es tanta. La majestad de Dios es tanta, la pureza de Dios es tanta, la luz que irradia de Dios es tanta, que por temor y reverencia no lo miran. Y el respeto del cielo ante Dios. ¿Cuánto más respeto deberíamos tener nosotros? Mira cómo el cielo respeta a Dios. Los ángeles respetan a Dios. Los serafines se cubren ante Él. Nosotros debemos, hermanos, guardar nuestros pies cuando vamos a su presencia. Mira cómo sigue. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, no decía amor, 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 misericordia, 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 bondad, bondad, bondad. ¿Saben por qué se cubrían el rostro? Porque santo, santo, santo es el Señor. ¿Recuerdas lo que le dijo a Moisés desde la zarza? Cuida tu pie porque la tierra que pisas es tierra santa, porque donde estoy yo, ahí está el santo, santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, mira la escena, un profeta mira a Dios, ve a los serafines tapando su rostro, proclamando que es santísimo. Y cuando él ve eso, ¿qué hace? ¡Ay de mí! Porque estoy perdido. Pues soy un hombre de labios inmundo, en medio de un pueblo de labios inmundo habito, porque han visto mis ojos al Señor, al Rey, al Señor de los ejércitos. Cuando él ve a Dios, él se llena de temor. Se llena de temor, se llena de un profundo, su corazón se compunge. Ha visto a Dios, no ha visto cualquier cosa, no ha visto un cuadro, no ha visto una puesta de sol, no ha visto un amanecer, ha visto a Dios. Y él es demasiado sucio, él es demasiado impuro, él es demasiado miserable, él es demasiado pequeño para ver al santo. Mira cómo se siente él. ¿Saben lo que pasa? Cuando íbamos a iglesias católicos romanas, claro, lleno de imágenes, la gente siente como más respeto, porque parece que las imágenes están ahí, te miran. Cualquier religión que tiene a sus dioses y sus estatuas se inclinan ante ellos. Y nosotros hemos empezado a alzar la voz diciendo, eso es pura idolatría. No os hagáis imágenes ni las adoréis. Estoy de acuerdo. Pero ¿qué ha pasado cuando se han quitado todas las imágenes del medio? Como la gente ya no lo ve y no ve nada, se cree que está en cualquier lugar. Dios no está en esa sala. Dios está en esta sala. No porque esta sala es la casa de Dios, porque estamos nosotros. Pero Dios está en esta sala. No necesito una figura, no necesito una estatua, no necesito que me apaguen las luces, me pongan velas y me lo hagan todo un poco más ténebre para que me dé más un poco de respeto.
Pero yo no veía niños corriendo en la iglesia católica en medio de misa, no veía ni al padre teniendo, al cura, al padre, al obispo teniendo que gritar y hablar o hacer un show, no veía grandes grupos de alabanza, lo veía todo muy... Pero nadie se movía. No había un pío en la sala, nadie iba al baño. No recuerdo a una madre preguntarle al cura al llegar, perdona, la escuela infantil, ¿qué hay para los jóvenes? Señora, cállese y siéntese. Escuche la misa calladita. Y el cura no andaba gritando entre susurros y todos atentos. Y había gente que hasta decía al salir, qué aburrido. Pero aburrido, pero serio. Ahí nadie hacía el tonto. Han vuelto la iglesia evangélica a un lugar de entretenimiento, irreverente y sin respeto. Han quitado las velas, han quitado las imágenes, las estatuas, han quitado las figuras religiosas. Hemos puesto lugares bien bonitos y adecuados y se nos ha olvidado que las imágenes no deben estar, que las velas no sirven para nada, que las figuras religiosas no son importantes, pero que Dios está. Y no debe haber un pío en la sala. Cuando Dios habla, solo puede haber un amén a su palabra. No debe haber comentarios, ni charlas, ni entretenimiento, ni colegueo, ni distracciones, porque Dios está aquí. El problema es que las iglesias han empezado a hablar de sentir la presencia de Dios. Y si no estremecen tus emociones, es como si Dios no estuviera. A mí me parece absurdo cuando alguien se va de una iglesia ordenada diciendo, es que ahí no siento la presencia de Dios. Digo, pues tienes un problema, porque teóricamente Dios está en ti. Porque Dios no lo vengo a buscar aquí, Tú no has venido, si eres creyente. Esto va para los creyentes. Si eres creyente, tú no has venido a buscar a Dios aquí, porque Dios debería estar contigo también en casa. Tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces, si tú no sientes la presencia de Dios, el problema no está aquí, en la música o en la predicación. El problema está en tu corazón. Y si tú no sientes la presencia de Dios en la intimidad de tu casa y necesitas que te toquen el pianito, te pongan la mano en la cabeza o te hagan temblar, es porque lo que estás sintiendo son otras cosas. Cuidado, porque hay gente que va a la iglesia a sentir cosas. Se quita la cabeza y se deja llevar. Y eso es muy peligroso. Hermano, Dios está aquí. Aquel que los serafines se cubrían el rostro, a aquel que Isaías tuvo temor, aquel que desde la zarza le dijo a Moisés, quítate de la sandalia porque la tierra que pisas es santa, está aquí ahora, hablándote, escuchándote, mirándote, examinándote. Por eso Salomón dice, cuida tus pies cuando vas a la casa de Dios. Es lo mismo que Dios le dice a Moisés desde la zarza, cuida tus pies cuando vengas aquí. Cuida tus pies cuando te acerques. Salomón nos lo dice a todos, cuida tus pies. El mismo Dios de la zarza está aquí ahora. Y el mismo respeto que pedía desde la zarza, lo quiere hoy. Dios no ha cambiado, Dios no se ha modernizado. Dios sigue siendo santo. Hemos perdido de vista eso porque ahora tenemos un regalo y es poder entrar a la presencia de Dios con confianza. Jesucristo nos dio un gran regalo. En Hebreos 4:6 dice así, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ahora podemos entrar todos los creyentes a la presencia de Dios. Antes solo podía entrar el sumo sacerdote, pero el Señor Jesucristo, nuestro sumo y glorioso sacerdote, ha rasgado el velo y nos ha dado acceso a todos los creyentes por sus méritos para entrar con confianza ante el trono de la gracia. Pero entrar con confianza no significa entrar sin reverencia. Que te hayan dado acceso libre a un sitio no significa que entres de cualquier manera. Por ejemplo, si yo dijera, mira, nadie puede entrar aquí en Palacio, en la Moncloa, en la Casa Blanca, nadie puede entrar, a no ser que tengas un permiso, una acreditación, pero de golpe alguien te da una acreditación. A partir de ahora tú puedes entrar en la Casa Blanca, en la Moncloa, en Palacio. Vale, me has dado permiso, me has dado entrada libre, pero yo sé dónde estoy entrando, no voy a entrar en cualquier manera. Aunque yo tenga permiso, no creo que pueda entrar en chanclas y pantaloncito corto y tirantes a la Casa Blanca como Pedro por su casa. Es decir, me has dado acreditación, pero sigue siendo un lugar de respeto.
Eso es lo que ha hecho Jesús con nosotros. Os permito entrar libremente a la presencia de Dios, pero sigue siendo santo. Podéis hablar con Él todo lo que queráis, pero sigue siendo santo. Podéis estar en Él, buscarlo, hablarle, orar todos los días con libertad, pero sigue siendo el santo, santo, santo. Os doy entrada libre a Dios, pero ese Dios sigue siendo el creador del universo. Sigue siendo el santísimo, el todopoderoso, glorioso y majestuoso, omnipotente Dios. No ha cambiado, no se ha vuelto papito. Sigue siendo Dios, Señor, Padre, Abba, pero no papito. Por eso, hermanos, lo primero que nos enseña Salomón es: cuídate cuando vas a la casa de Dios. Analiza tus pasos cuando te diriges a la iglesia. Prepara tu corazón desde casa. Cuida tu actitud por el camino. Prepárate desde el día anterior. Ora por los predicadores. Ora por tu vida. Si tú hoy te vas de aquí diciendo: a mí Dios no me habló hoy. Sí te habló, pero tú no escuchaste. Porque Dios siempre habla, pero tú no siempre escuchas. Tú no necesitas que yo te diga: varón, ponte de pie, así dice el Señor, para que Dios te hable. Dios ya te está hablando a través de su palabra. Presta atención. Pero todo depende de la actitud que traes a la casa de Dios. Y te digo una cosa: impregna esa actitud en tus hijos. Así como le dices a tus hijos: oye, haz caso a la profesora, obedece al maestro, pórtate bien en clase, enséñale a tu hijo a guardar también sus pies cuando lo traigas a la casa de Dios. Es tu hijo y es tu responsabilidad. No solo guardar tus pies. Si eres padre, eres madre, tu responsabilidad es guardar los pies de tus hijos también. Ellos no van a saber hacerlo solo. Pero tú desde casa enséñales esto, enséñales quién está ahí, quién va a hablar, a quién se va a adorar, y enséñales que lo respeten. Hijo mío, yo no puedo hacer que seas creyente, pero tú vas a respetar a mi Dios. Esa es la actitud de un padre. Hijo, yo no puedo obligarte a creer. La fe la da Dios, pero como padre yo te puedo obligar a que respetes a mi Dios. En mi casa respetas a mi Dios. En la iglesia respetas a mi Dios. Donde yo esté respetas a mi Dios. La fe le corresponde al Señor. La salvación le corresponde al Señor. Pero el respeto te lo exijo yo porque soy tu padre. Si tu hijo peca en casa con libertad, si su hijo se trae a la novia en fornicación, se trae eso, tú estás haciendo que en tu casa tu hijo falte al respeto a Dios. Hijo, yo no puedo hacer que no peques. ¿Por qué? Porque yo no te puedo controlar 24 horas, pero en casa no, hijo. Esta casa hemos decidido que va a honrar a Dios. Esta familia va a honrar a Dios. Este matrimonio va a honrar a Dios. En esta casa se va a respetar a Dios en la tele, en el ordenador, en la música. Aquí no se escucha Bad Bunny, aquí no se escucha reggaetón. En esta casa se respeta a Dios. Pero pastor, es que mis hijos se enfadan, me dice que se van. Abre la puerta con lágrimas en los ojos y dile: yo preferiría que te quedaras, pero Dios va primero que tú. Dios va primero, hijo. Porque lo peor que puedo hacer en tu alma es decirte que tú vas primero. Porque entonces jamás le podré decir al mundo que yo amo a Dios sobre todas las cosas. Y tendré que confesar que tengo un ídolo llamado hijo. No creas que por retener y permitir a tu hijo en casa sus pecados vas a acercarlo más a la salvación. Le estás diciendo de alguna manera que papá no ama a Dios sobre todas las cosas. Y en el fondo él sabe que va primero que Dios para ti. Hijo, te amo y desearía que vivieras aquí hasta que te cases, pero en esta casa se respeta a Dios. Se respeta a Dios. Aquí pagamos las facturas, te damos cama, te damos comida y te pedimos una cosa: respeta a nuestro Dios. Respeta al Dios de tus padres. Respeta al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Israel y al Dios de tus padres. Porque Él es santo. Él es santo. Y si no lo enseñas en casa, el pastor les está sonando ahora a chino. Porque cuando no hay respeto de Dios en casa, tampoco habrá respeto de Dios en la iglesia. La segunda cosa que nos habla Salomón en este texto
En el mismo versículo, habla del culto de los necios. Mira qué interesante. Y espero que no sea el culto de alguno aquí hoy. Salomón dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. Y realmente la traducción en castellano no es tan correcta, porque el texto hebreo original no es que no saben que hacen el mal, y es interesante porque el texto original es no saben hacer el mal. Y tú dices, ¿cómo no van a saber los necios hacer el mal? Pero el texto original es ese, pero el enfoque es que el necio cree que está bien. Es inconsciente de su maldad. El necio hace las cosas mal sin saber hacer el mal, en el sentido de que cree que está todo bien. El necio cree que anda bien con Dios, que está dando un buen culto. Estoy aquí, pastor, yo canto alabanza, yo escucho el sermón, no me levanto, mi culto está bien. El necio cree que anda bien. Por eso Salomón dice, cuidado con ofrecer el sacrificio de los necios. En la casa de Dios, en el templo, la gente ofrecía sacrificios, ¿verdad? Hacía rituales. Pero Salomón dice, cuidado que a la casa de Dios viene gente a hacer sacrificios y rituales, pero son necios, que ellos no saben que están haciendo el mal. ¿A qué se refiere Salomón? En primer lugar, entender que hay gente que puede estar dándole un culto a Dios como los necios, que pueden estar haciéndolo mal y ellos creen que están bien. Hay gente en algunas congregaciones, en algunas iglesias, haciendo cosas en los cultos asombrosas, bailando dembow en la iglesia, grupos de funky en la iglesia, jovencitos que los llevas al culto de jóvenes y el líder de jóvenes llega, pastor, los jóvenes tenemos un especial, así que hemos preparado una canción de hip hop, un baile, así al ritmo de Alex Zurdo, al ritmo de Redimidos. Digo, pero ¿habéis pensado en Dios? Lo hacemos para la gloria de Dios, ¿no? Lo haces para entretenerlos. ¿Por qué no se traen la Biblia memorizada? ¿Por qué no me traen, no sé, los mandamientos memorizados? ¿Por qué no se preparan algo decente, algo edificante? Hazle esta pregunta al joven. Una cosa, hermanito. ¿En qué va a edificarnos el dembow? Bueno, no sé. No, otra pregunta, hermanito. Ese baile de hip hop de los jóvenes, ¿qué va a aportar a los hermanos que vengan? Y si viene alguien que no es salvo, ¿cuánto lo va a acercar a la salvación? Otra cosa, el bailecito de dembow, ¿cuánto va a exaltar al Señor? Cuando vas respondiendo esas preguntas te das cuenta que el Señor no está en la ecuación. ¿En qué aporta la iglesia? Si yo ahora quito el micro, apago la prédica y me pongo a bailar dembow aquí, ¿de qué te vas lleno a casa? Entretenimiento, diversión. Es lo mismo que las niñas que salen con túnica y haciendo así, y la pandereta, es lo mismo, ¿En qué edifica eso a la iglesia? Dios establece una cosa en su palabra. En cuanto al culto, Dios pide algo. Hágase todo para edificación. Es más, cuando Pablo habla de los dones y habla del don de lenguas, Pablo exactamente dice eso, que hable uno o dos o tres, siempre en orden y con intérprete, porque si no hay intérprete, que se calle la iglesia. ¿Por qué, Pablo? Porque si no hay intérprete, ¿en qué se edifica la iglesia? Con ese idioma. ¿En qué se edifica la iglesia si alguien habla y nadie entiende lo que ha dicho? Por eso, el fin del culto es edificar la iglesia. ¿Te has dado cuenta de lo que cantamos? Cantamos canciones que son bíblicas, que predican algo. Las canciones son predicaciones cantadas. Si alguien viene y escucha solo las alabanzas, está escuchando el evangelio. Luego viene la oración, palabra de Dios. Luego viene el mensaje, palabra de Dios. Tú te vas de aquí lleno de palabra en la oración, lleno de palabra en la alabanza y lleno de palabra en la prédica. Luego en casa, si quieres, ya puedes divertirte. Juega el parchís a la oca o lo que te dé la gana. Pero aquí se tiene que hacer todo para edificación, no para entretenimiento de las cabras, sino para alimento de las ovejas. Y sí, si bailamos dembow, las cabras van a venir en manada. Pero las cabras no llegan al cielo, Nuestro trabajo no es llevar cabras al infierno convencidas de que son ovejas. Nuestro trabajo es guiar y pastorear ovejas hasta el Señor. No busquen la iglesia más entretenida.
Busca la iglesia más edificante para tu alma. Ya tenemos tiempo para divertirnos, pero este no es el lugar. Hay gente que le ofrece a Dios un culto que está mal. Ellos creen que lo hacen para Dios y para su gloria. Ellos creen que por poner Jesús en una canción de chumba chumba y hacer una cristoteca ya está bien. No. En Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3, dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no había. La intención era buena, pero el Señor no les pidió que cambiaran en el culto. No, pero ese incienso lo voy a hacer para el Señor, es mi manera de adorarle, pero el Señor usa esta expresión, que el Señor no había. Pero ¿quién te ha pedido que improvises? ¿Quién te ha pedido que saques a la iglesia de la monotonía? Es que siento que hemos caído en la monotonía, pastor. Esto no es mi relación amorosa contigo, ¿Cómo que hemos caído en la monotonía? Sí, porque pastor, lo mismo, ¿no? Palabra, oración, cantar. Palabra, oración, cantar. Palabra, oración, cantar. Digo, hermano, y cuando vengas dentro de 20 años, si Dios te permite congregar aquí, ¿sabes qué haremos dentro de 20 años? Palabra, oración y cantar. Y dentro de 40, pastor, palabra, oración y cantar. Y dentro de 50, pues ahí no sé, porque igual yo me he muerto. Y los que vienen detrás a veces comienzan a tener un gran problema. Que los que vienen de atrás a veces no están tan firmes. Y empiezan a ceder a las voces de la gente. Pero yo te digo que mientras Dios me tenga en esta tierra, palabra, oración y cantar. Pero pastor, y un poco de entretenimiento. Ahí tiene un parque. Luego vamos si quiere. Juego contigo, jugamos al pilla-pilla, corro detrás de ti, lo que tú quieras. Pero aquí palabra, oración y cantar. Pastor, todo lo que sea para edificación. El baile no te va a edificar. El grupo de funky no te va a edificar. Pero pastor, repito, líbrame Dios de hacer como estos hombres. Hacer un grupo de baile y el Señor un día tenerlo delante y decir: Juan Manuel, una pregunta. ¿Por qué hiciste ese grupo de baile que yo no te pedí? Señor, es que ellos me lo pidieron, ¿sabes? Me vinieron los hermanos con lo de Pastor Easy. Ya, pero otra cosa, los hermanos aparte. ¿A quién era el culto? Para ti. ¿Quién es el dueño? Tú. ¿Quién manda ahí? Tú. Y si yo no te lo he pedido, ¿para qué lo haces? No, señores, que no me cuentes historias. ¿Por qué lo has hecho? Por agradarlos. Es que, Señor, me daba miedo que si no me actualizaba se fueran. Juan Manuel, respuestas equivocadas. Yo valgo más que ellos. Yo valgo más que ellos. ¿Sabes lo que me mantiene firme en este púlpito? Y sabéis que amo esta iglesia y os amo de corazón, pero lo que me mantiene firme en este púlpito es que amo más a Dios que a vosotros. Eso no es amaros poco, pero es amaros en el respectivo lugar. Él va primero. Yo debo tener más temor a Dios que a vosotros. Yo debo buscar agradar más a Dios que a mi congregación. Y estoy convencido de que si agrado a Dios, agradaré a la iglesia. Seré un buen pastor. A lo mejor no seré el más guay, pero seré el que necesitan. Porque mi trabajo no es ser el pastor que mejor te cae, es ser el pastor que mejor te va. El que más bien te hace, el que necesita tu alma. Y eso lo seré cuando agrade a Dios sobre todas las cosas. Y mira cómo sigue el texto. Ellos habían hecho algo que el Señor no había ordenado y de la presencia del Señor salió fuego extraño que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo, otra vez la palabra, como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. ¿Y qué hizo el papá de los niños? Protestar. Acaba de matar a sus hijos, ¿Y qué hace el papá? Se calla. Eso es un padre que ha entendido lo que ha pasado. El Señor acaba de matar a sus hijos. ¿Y sabes qué hace el padre? Se calla. Porque el padre entendió una cosa: merecido. Pero mira la expresión del Señor: como santo seré tratado. ¿Acaso lo que hicieron esos dos hombres fue algo mundano? No, fue incienso. ¿Para quién lo hicieron? ¿A quién querían agradar? Dios.
Querían agradar a Dios. Lo hicieron para Dios, pero el Señor los mata. La intención era buena, pero hicieron algo que el Señor no había pedido. Tratar al Señor como santo no es solo un acto de reverencia, sino de respeto por su voluntad. Haced lo que he pedido y punto, no inventéis modas. Si yo he dicho que el culto debe ser así, haced lo que he pedido. Haced lo que he pedido. Yo no os digo de qué manera tenéis que pintar las paredes de vuestra casa, qué mesa tenéis que comprar para el comedor, si la tele tiene que ser de 30 o de 50 pulgadas. Yo en eso no me meto, pero el culto es mío. El culto es mío, es del Señor. Tratadme como santo. Hubo una vez que estaban cargando el arca, no sé si recuerdan esa escena, y se escurre un poco. Y alguien tiene la brillante idea de decir, ¡oh, es el arca! No podemos dejar que caiga al suelo. ¿Y qué hace? Extiende su mano. Y tú piensas que el Señor va a ir y lo va a aplaudir, ¿no? Dice, no, Señor, mira, el salvador del arca. El arca se iba al suelo. Y el hombre, por respeto a Dios, ¿no? Porque ¿por qué te crees que hizo eso? ¿Por qué te crees que intentó que el arca no cayera al suelo? Por respeto, ¿no? Valoraba el arca. ¿Sí o no? Pero ¿qué hace Dios con ese hombre? Lo mata. Ese hombre se había olvidado de una cosa. Estaban más sucias sus manos que el suelo. La tierra no tenía pecado. Sus manos sí. El Señor había dicho que ellos no podían tocar. Si el arca se cae y con los palos la vuelven a levantar, a lo mejor el Señor no lo mata. Pero le dio por improvisar lleno de buenas intenciones. Señor, lo voy a hacer por ti, voy a salvar el arca. El problema es que mi arca es santa y tus manos no. Acabas de ensuciar el arca. Te mato. Lleno de buenas intenciones, pero te mato. Hermano, no se trata de hacer lo que tú crees que es mejor para Dios. Se trata de hacer lo que Dios ha dicho que le agrada. Pastor, he pensado que podríamos. ¿Hay versículo en lo que me vas a decir? No es mi idea. Entonces tu idea no vale aquí. Aplícala en tu casa. Dile a tu marido, cariño, he pensado en poner una lámpara de LED. Cariño, he pensado comprar un perrito. Cariño, he pensado comprar un pescado a los niños porque... Pero aquí no vengas con tus ideas innovadoras, con tu mente brillante, empresarial de... Pastor, tengo visión de negocio, visión de alcance. Tengo una visión de multiplicación. Pues multiplica en tu casa, multiplica el pan, multiplica el arroz, multiplica los huevos y luego me llamas a comer. Pero aquí no traigas tus visiones. Aquí traes respeto a Dios. Tú vas a una librería cristiana y hay libros de crecimiento. ¿Cómo pasar de una pequeña iglesia a una iglesia grande? Hermano, tenemos hombres en las paredes de pie. Nos faltan sillas para sentar a la gente. Y aunque tengamos sillas, me pregunto dónde las vamos a poner. Ahora pregúntanos cuál es nuestro libro de crecimiento. El secreto del crecimiento de esta iglesia es que el crecimiento no ha sido el objetivo nunca. El secreto ha sido que el Señor ha dicho que hagamos lo que tenemos que hacer y Él añadirá cada día a los que han de ser salvos. Cada vez que preguntamos por esa puerta, ¿por qué vienes a esta iglesia? Nadie dice por qué hay juegos, porque me invitaron a desayunar, me invitaron al té de mujeres. Cada vez que la gente aparece por esa puerta, oye, perdona, ¿por qué vienes aquí? Por la palabra. Por la palabra. ¿Pero de dónde vienes? Vivo a 1 hora. Vivo a 1 hora y media. La oveja tiene hambre del buen pasto de la palabra. La cabra quiere jugar. La oveja quiere comer sano. Y esta es la evidencia de que si eres fiel a Dios, Dios bendice la obra. Nadie viene aquí a buscar el baile de dembow. Nadie quiere buscar aquí el grupo de funky para los jóvenes. ¿Y sabes por qué los padres van a enviar a los jóvenes en febrero al grupo de jóvenes que empieza? Primer sábado de febrero, primer culto de jóvenes. ¿Sabes por qué los padres lo van a enviar? Porque saben que también va a haber palabra. Y saben que sus hijos lo necesitan. Que en casa ya jugarán, pero necesitan palabra.
Necesitan palabra. Hermanos, cuidado con ofrecer un sacrificio a Dios de necios, creyendo que lo estáis haciendo bien, pero no lo estáis agradando. No deis el culto que pensáis que va a agradar a Dios. Date el culto que el Señor pide en su palabra. No improviséis. Someteos a la voluntad del Señor. Pero ¿sabes por qué habla del sacrificio de los necios? No solo porque ellos sacrificaban algo a su manera, sino porque ellos sacrificaban y luego no vivían. Es decir, ellos hacían un sacrificio para estar en paz con Dios y luego se iban y hacían las cosas como ellos querían. El sacrificio de los necios es el hecho de pensar que tu culto aquí puede sustituir tu mala vida fuera. Creer que el culto es como un intercambio. Señor, yo vivo como un mundano fuera, pero hago un culto aquí, entonces una cosa equivale a la otra y la balanza está bien. No vale sacrificar y no vivir. No vale venir a la iglesia y no vivir. No vale el culto y no vivir. No vale cantar y no vivir lo que se canta. Un pastor dijo una vez que el lugar donde los cristianos más mienten es en la alabanza. Porque muchos están aquí como un mero karaoke, cantando lo que está en la pantalla y no se dan cuenta que están diciendo: Señor, hazme un siervo para tu gloria. Señor, mi alma te anhela. Señor, mi alma te busca como el siervo clama por agua. Y en el fondo es mentira, están cantando mentiras. Porque ponen el piloto automático en el culto, hacen lo que se hace en un culto, pero ni siquiera piensan lo que están diciendo, no piensan lo que están cantando. Hermano, le estás cantando a Dios como si fuera una oración melódica, que Él es lo primero, que vas a vivir para su gloria. Entonces sal y hazlo. Pues se lo has dicho. Y el próximo sermón, Salomón nos va a hablar de eso, del peligro de un montón de cosas que le has dicho a Dios y no las has hecho. Cuidado, no vaya a ser que Dios te mate. Porque hay gente que le miente cada domingo. No vale sacrificar y no vivir. Mira lo que dice Proverbios 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Los impíos hacen sacrificios, hacen sus cultos, pero ¿cómo es ese culto para el Señor? Abominación. Hermano, el culto de una persona que no honra a Dios, para Dios es abominación. No le gusta. Dice, pero la oración de los rectos. Oh, hermano, esa frase me encanta, qué hermoso. La oración de los rectos es un deleite para Dios. Hermano, cuando un hijo de Dios ora, Dios se goza. Ora, hijo, ora, levántame tu voz. Alza tu oración a mí. Se deleita, pero cuando un falso, un hipócrita, un necio, un impío viene a darle culto, el Señor dice, eso me da asco. No te crean ni que te estoy escuchando. Mira lo que dice en Amós, capítulo 5, versículos 21 al 23. Aborrezco y desprecio vuestras fiestas. Tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Mira lo que dice Dios, no me agradan vuestros cultos. Dice, aunque me ofrezcáis sacrificio y vuestras ofrendas de grano no me sirven, no las aceptaré. Dice, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Además, mira que dice ahora, aparta de mí el ruido de tus cánticos. Mira lo que está diciendo Dios, que te calles ya, deja de cantar alabanza, aparta la alabanza esa de mí. Oye, imagina lo que Dios está diciendo. Que me dejes de cantar ya, por favor, déjame de cantar. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, porque no lo escucharé, ni siquiera la música de tus arpas. No escucho vuestra guitarra, no escucho vuestro piano. Callaos ya, que no estoy ni haciendo caso a vuestras canciones. ¿Por qué Dios está diciendo eso? Porque ese pueblo acababa el culto y se iba a pecar. Ese pueblo acababa el día de sacrificios y se iba a pecar. Ese pueblo acababa el culto y se iba a vivir como le daba la gana de espaldas a Dios. ¿Y sabes qué le dice a Dios? Te podías haber quedado en casa porque tu canción no la escuché, tu ofrenda no sirve, tu culto no lo atiendo. Pastor, si usted dice eso, alguien se puede enfadar y ya no venir el domingo que viene. Es que no importa, lo que importa no es que llene una silla. Lo que importa es que su culto sea agradable a Dios. Yo quiero que venga el domingo que viene, pero sabiendo que lo que hace el domingo tiene que ir en sintonía con la vida que intenta llevar de lunes a sábado también.
tiene que entender que el culto no son 2 horas el domingo, que el culto es toda nuestra vida. Que allí donde estemos debemos glorificar al Señor. Que esto no es el momento del culto. Tu vida es un culto a Dios. Tu vida debe ser un cántico de alabanza con patas. Tu obediencia, tu respeto, tu reverencia. Cuida tus labios cuando hables a tu marido. Cuida tu boca cuando te dirijas a tu esposa. Porque también es parte de tu culto a Dios. Dios lo está mirando. O me traes aquí la misma boca con la que ayer gritaste ahora para cantar bonito. O me traes aquí ahora a mirar al predicador los mismos ojos que ayer vieron una película llena de desnudos. O me traes aquí los ojos que pones hoy en la Biblia y ayer ponías en mensajes por WhatsApp inapropiados con otra persona. Que tu culto de aquí sea el reflejo de tu vida allí. Que esto sea la continuación de tu culto, no la exclusividad de tu culto. Tú no has venido a adorar, tú eres un adorador. El adorador no viene a adorar, el adorador adora en todo momento y en todo lugar. Porque va a venir un día donde no diréis en este monte o en aquel templo, sino que adoraréis al Señor en espíritu y en verdad. Hay muchas personas que vienen y dan su culto, vienen y caminan con el Señor, vienen y hacen, pero creen que están bien, pero están mal. Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Ellos fueron al culto, hicieron el culto, cantaron la alabanza, predicaron la palabra, pero practicaban la iniquidad. Y el Señor que les dice al final, fuera de mi presencia, salte de aquí. ¿Por qué, Señor? Yo fui a todos los cultos. Además dejé una iglesia mala y me fui a una iglesia de sana doctrina. Peor me lo pones. Porque allí tenías la excusa de que no escuchabas la verdad. Te llevé a un sitio donde te decían la verdad y tampoco hacías caso. Allí tuviste la excusa, pastores, que estamos así porque no nos predican la palabra. ¿Cuál es tu excusa hoy? Es que aquí no hay amor. Allí falta palabra, aquí falta amor. Un día te darás cuenta que lo que falta es vergüenza en tu corazón para reconocer que tú eres el problema y no la iglesia. Hasta que tú no mates tu corazón y reconozcas tus pecados, no vas a respetar a Dios. Porque de momento te respetas demasiado a ti mismo. Deja de ser lo primero en tu vida. Haz de Dios lo primero. Para hacer de Dios lo primero tienes que romper tu corazón. Negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y entonces seguir al Señor. Hermanos, hoy es día de culto, pero la pregunta es ¿qué tipo de culto quiere Dios? En Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29, el autor dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud. Es decir, como hemos recibido la salvación, la gloria eterna, demostremos gratitud. ¿Cómo? Mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio, ¿cómo primero dice? Aceptable. Un servicio aceptable, es un servicio del agrado de Dios, un servicio que Dios acepte. Y luego dice, con temor y... Como hemos sido salvos, como nos han regalado la gloria eterna, tenemos que darle a Dios un culto en respuesta a eso, aceptable, con temor y reverencia. Y luego nos recuerda algo. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nos había dicho hasta ahora santo, pero ahora la cosa se pone seria. Porque Dios es fuego consumidor. Consumió Sodoma y Gomorra. Una parejita por ahí mintió con una ofrenda. Fuera. A Dios no se le miente. Uno toca el arca. Fuera. Inventan un culto a su manera con incienso. Fuera. No os olvidéis que soy fuego consumidor. Cuando yo estoy hablando y tú miras el móvil, se te olvida que soy fuego consumidor. Cuando yo estoy hablando y te levantas, se te olvida que yo soy fuego consumidor. Pero pastor, tú no hablas. Dios no habla. Sí, Dios habla. Desde aquí Dios habla. Que Dios habla cuando su palabra es predicada. Por eso, lo que Salomón vuelve a decir en el versículo 1 es que el culto se trata de escuchar, más que de sentir, de escuchar.
Eclesiastés 5:1. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar. Ven a la casa de Dios y sobre todo recuerda algo, que aquí vienes a escuchar. Escuchar qué tiene Dios para ti. Escuchar qué consejo te da hoy el Señor. Escuchar qué instrucciones te da hoy el Señor. Escuchar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Para escuchar es lo que venimos. Ahora estáis haciendo eso. Estáis escuchando. Y tenéis que recibir la palabra como lo que es. Pablo lo dice así en 1 Tesalonicenses 2:13. Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. ¿De dónde la oyeron? De Pablo. Pero la recibieron como lo que es. No palabra de hombres, sino palabra de Dios, la cual hace su obra en vosotros que la creéis. ¿Sabes por qué hay gente que sale el domingo y otro domingo y otro domingo y otro domingo y su vida no cambia? Porque quien acepta que lo que le están diciendo hoy es palabra de Dios, dice amén y se somete. Pero quien solo la acepta como palabra de un hombre, la deja aquí dentro y se va. Amado hermano, entiende una cosa. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Deja de pensar que tiene que ser un pseudo profeta o un apóstol que viene a decir tengo un recado de Dios. Dios te está hablando porque la palabra está siendo predicada y tienes que escuchar. Tienes que venir a escuchar. Tienes que venir desde casa pensando Dios, háblame. Dios, háblame. Háblame a través de tu palabra. Dime qué tengo que cambiar. A lo mejor hoy te está diciendo Dios, me tienes que tomar más en serio. Tienes que empezar a respetarme más en el culto. Levántate media hora antes, llegas demasiado justo. Siempre tú llegas el último. Se ve feo ya. Me faltas al respeto con tu impuntualidad. No se trata de cultura. Pastor, es que en Colombia llegar tarde es normal. Pero es que se trata de Dios. No se trata ni de Colombia, ni de España, ni de Alaska. Se trata de que cuando llegas tarde están cantando a Dios, interrumpes el cántico a Dios. Hermano, respeta a Dios. A lo mejor te está diciendo eso. No me estás respetando lo suficiente en casa. Me estás tratando como un colega. Estás viniendo aquí como quien va a escuchar una charla, una conferencia. Vienes a adorar al Santísimo, al que es fuego consumidor. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate más a escuchar que a ofrecer el sacrificio de los necios que no saben que hacen el mal. Deja de pensar que vienes a hacer un culto cualquiera a tu gusto sin saber que no lo recibo. Hermano, tú sabes que a lo mejor Dios no te está escuchando hoy. Tú sabes que a lo mejor Dios no está atendiendo tu oración. Tú sabes que a lo mejor estás aquí y los hombres te ven, pero para Dios no estás. Lo importante no es si el pastor se dio cuenta que hoy fuiste a la iglesia o faltaste. Lo importante es que si Dios recibió tu culto. Eso es lo más importante. Lo más importante es que Dios no solo perciba que estás, sino que acepte tu culto. Por eso, hermano, escucha con atención. Cuando hicimos la serie de Nehemías, en el capítulo 8 y el versículo 3 leímos, y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta... Y que sepáis que el próximo culto va a ser así, desde el amanecer hasta el próximo día, hasta el mediodía. Yo he dicho el próximo día. Pues va a ser así, mejor todavía. Desde el amanecer a... Alguien que tiene hambre, que durante la semana trabaja y que tiene un día para escuchar un sermón, se encantaría de saber que un día le dicen, hoy te voy a predicar 6 horas. Y diría, yo me quedo, a mí dame un poquito de agua para no morirme aquí deshidratado y yo me quedo. Y aguantaría reverente y temeroso y escucharía recibiendo la palabra, porque es alimento para el alma. Hermano, a mí me faltan cultos. A mí me faltan sermones. Yo necesito más palabra. Yo necesito más de Dios. Yo no necesito un rato. Yo necesito mucho más. Yo necesito que Dios me hable en todo momento. En todo momento. Dice, en presencia de hombres y de mujeres de los que podían entender. Y mira, y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Porque cuando empieza un culto, se va a predicar. La actitud que tienen que tener las personas es estar atentos, atentos.
Por eso, hermanos, Dios te está hablando, pero yo te pido una cosa, recibe la palabra como lo que es, palabra de Dios y no de hombres. Estate atento al sermón y no te distraigas, y sobre todo, sé humilde al escuchar el sermón. Que muchas veces, cada vez que algo te molesta, te enfadas con el mensajero. Sé humilde. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Recibid la palabra con humildad. No mires a Juan Manuel. Escucha y recíbela en tu corazón. No pienses, esto es para el hermano, esto viene para aquel, esto es para el otro. Amén, como aquel amén que a veces algunos sinvergüenzas sueltan para otro. Como para el marido, como para la esposa. No salgas de aquí diciéndole a tu marido, ¿qué has aprendido? Dítelo a ti mismo. Que hay mujeres que son piedra de tropiezo en sus maridos, que salen ya como amenazando. ¿Qué? ¿De qué? ¿Has escuchado qué? ¿Y qué has escuchado tú? ¿Qué pasa? Que tú solo estás pendiente que Dios me hable a mí, como si tú estuvieras la reina perfecta ya, que no necesita que Dios le hable. Que cada uno se preocupe de qué ha entendido él. Ya deja que Dios... Te digo una cosa. Si sales por esa puerta y le dices eso a tu marido, aunque tu marido haya sido tratado por Dios, puede ser que le provoques un enfado. Y hagas que esa palabra se vuelva infructífera en su vida. Porque tú te has vuelto un tropiezo. Deja que Dios trate. A lo mejor en vez de salir y mirar a tu marido y decirle, ¿qué te dijo Dios? Dile, amor, ¿sabes qué? Hoy Dios me habló. Y tu marido que dice, esta niña nunca reconoce nada. Y diga, el Señor me habló y de verdad no debo venir con esa actitud a la iglesia. Perdón. Y el marido es todo loco. ¿Qué pasa aquí? Y a lo mejor te sorprende, tu marido te mira y te dice, a mí también. Disculpa, cariño, porque yo no lo estoy haciendo bien. No estamos respetando a Dios en casa. Y ahí las cosas se dan, pero cuando sale no, hombre, no. La mujer sabia edifica su casa, la necia, abajo. Y termino recordándonos una cosa, hermanos. ¿Cuál es el centro del culto? ¿Cuál es el centro del culto? Tenía más de 1 hora para predicar y le dije al grupo de alabanza, preparaos una canción que hoy acabó antes. Qué desastre. Qué desastre. Pero hemos venido a escuchar más que hablar, ¿verdad? Así que Eclesiastés 5:2 dice, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. ¿Sabes lo que está diciendo Salomón aquí? Cuando vengas al culto, recuerda que no se trata de ti. Cállate y escucha. Que siempre tienen muchas cosas que contar y que decir. Escucha a Dios, que hoy es el día de que Él hable. De que Dios cuente. Y le recuerda algo, Salomón. ¿Dónde está Dios y dónde estamos nosotros? Porque Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Hermano, Salomón le está diciendo a la gente, cuando vengas al culto no olvides una cosa. Primero, que Él es santo y tú no. Tú puedes ser, sí, la iglesia, los santos de Cristo, pero Él es el santísimo por naturaleza. Nosotros somos santificados por Él. Pero sobre todo recuerda la posición de cada uno. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Él es grande y tú pequeño. Él es todopoderoso y tú débil. Él es glorioso y tú no. Así que cuando llegues aquí, míralo a Él, cállate un poco y escucha todo lo que Dios tiene que decirte. Porque cuando Dios habla, el mundo calla. El mundo falta el respeto a Dios. Las naciones se burlan del Altísimo. El mundo se burla de nuestro Creador. Pero la iglesia, cuando se reúne y Dios habla, su pueblo, como hemos leído en el Salmo, teme a Dios. Teme a Dios. Porque, hermano, el culto se trata de Dios. Porque la obra de Dios se trata de Dios mismo. Ezequiel 36, 22 y 23 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre. Otra vez esa palabra, la palabra que más escuchamos, santo nombre. Que habéis profanado entre las naciones donde fuisteis,
Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando muestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellos. ¿Sabes lo que dice el Señor? Os voy a quitar el corazón de piedra, os voy a dar un nuevo corazón y voy a daros mi espíritu para que andéis en mis caminos. Os voy a salvar, os voy a santificar y os voy a restaurar, pero no por vosotros, sino por mí, porque me andáis avergonzando diciendo que sois mi pueblo y viviendo como el mundo. Y yo os voy a limpiar para que en medio del mundo sepan que soy santo y mi pueblo también. Así que si vives en santidad es por una cosa, porque Dios te ayuda a vivir en santidad, porque Dios quiere que le des a Él la gloria. La obra es de Dios, para la gloria de Dios. Pero algunos vienen a la iglesia como los leprosos de Lucas 17:17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Porque hay gente que viene a Dios por ellos y hay gente que viene a Dios por Dios. Hay gente que está hoy aquí por los panes y los peces. Hay gente que está hoy de aquí de visita solo esperando que acabe el culto, que el pastor baje y decir, pastor, venga, deme una cita que tengo un problema en matrimonio. ¿Usted quién es? No, yo vengo de dónde, o sea, ¿usted viene de dónde? Como el rey, aquí son 300, pero tú acabas de llegar y quieren que paremos el mundo por usted. Usted ni escuchó la prédica, usted solo está pensando, en cuanto acabe que solucionen mi problema. ¿Y qué va a pasar cuando se cure tu lepra? Que te vuelves a casa. Porque si solo buscas curar la lepra, cuando no hay lepra, te vas. Si solo buscas panes y peces, cuando ya estás comido, te vas. ¿Y qué se viene a buscar aquí? Oye, si vosotros queréis iros, pero uno dijo, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús, no venimos aquí por panes y peces. Jesús, no venimos aquí para que cures la lepra. ¿A qué venís? Venimos a escuchar antes que hablar. Porque tú tienes palabras de vida eterna y nosotros las necesitamos. Dios puede tener misericordia y curar la lepra, y dar panes y peces, y dar trabajo y restaurar un matrimonio, pero tú no vienes aquí para que te arreglen la papeleta, tú vienes aquí para adorar a Dios. Vienes aquí para escuchar antes de que te escuchen. Vienes aquí para adorar antes de que te arreglen los problemas. Sí, la iglesia tiene que mostrar misericordia y compasión, pero tú no tienes que venir buscando que la gente te atienda a ti, tienes que venir buscando adorar al Señor. A lo mejor te sorprendes y cuando empieces a adorar a Dios de verdad las cosas cambian, porque empezarás a cambiar tú y cuando tú empieces a cambiar igual las cosas cambian. Así que hermanos, tenemos que recordar, como dice en Romanos 11:36, que el culto es para Dios por un solo motivo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por eso solo Dios merece la gloria. Hermano, los puntos que quiero que te lleves hoy en el corazón. Número 1, guarda tus pies cuando vengas a la iglesia. La casa de Dios no es este edificio, pero esto es un lugar donde hoy estamos consagrados para adorar al Señor. Cuida tus pies cuando entres aquí. Cuida tu actitud en el culto y sobre todo cuida tu actitud desde antes de llegar al culto, sabiendo lo que vas a hacer. Cuida tu actitud sabiendo quién está aquí, quién está siendo adorado. Otra cosa, recuerda que Él es el centro y no nosotros, que las cosas se hacen a su manera y no a nuestro gusto, y que improvisar es un error cuando Dios no ha pedido que nos modernicemos, sino que seamos fieles. Otra cosa, papás, haced que vuestros hijos respeten también a Dios en vuestras casas, porque si tu hijo no aprende a guardar sus pies en su casa, no los guardará aquí tampoco. Y cuando vengas a la iglesia, recuerda que vienes a escuchar a Dios. Así que ven a escuchar antes que hablar, pero sobre todo, que el culto que le das aquí al Señor vaya en sintonía con la vida que llevas ahí fuera. Sé que no eres perfecto, yo tampoco lo soy, pero al menos la vida de alguien que se esfuerza por honrar a Dios en todo momento y en todo lugar. Y eso solo lo vas a poder hacer si estás en Cristo. Lejos de Cristo nunca vas a poder honrar a Dios. Solo en Cristo vas a poder honrar al Padre. Solo si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en el Señor Jesucristo, podrás adorar a Dios verdaderamente.
Porque un verdadero adorador no es el que va a un lugar a hacer un culto. Un verdadero adorador es el que está en Cristo. Solo en Cristo podemos adorar. Solo en Cristo podemos ser verdaderos adoradores. Solo arrepintiéndonos de nuestros pecados, abandonando nuestra vida, que toda nuestra vida ha sido una ofensa al Santísimo Dios. Ir a Cristo para ahora en Cristo poder decir como Cristo, mi voluntad, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Jesús vivía para honrar y reverenciar al Padre. Cuando tú estés en Cristo verdaderamente vivirás para honrar y reverenciar al Padre. Sí, Señor, que tu nombre sea exaltado, principalmente, Señor, a través de nosotros, tu pueblo, y que exaltemos tu nombre con temor y temblor, con temor y reverencia. Ayúdanos, Señor, a respetar tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, a honrar tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, a recibir con humildad la palabra, Señor, que ha sido expuesta hoy. A examinar nuestros corazones con sinceridad y preguntarnos si te estamos dando la reverencia que mereces. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestros pasos cuando vamos a tu casa, cuando vamos a adorarte, cuando vamos a tu presencia. Hacerlo, Señor, reconociendo como el profeta Isaías que estamos delante del Santísimo. Por eso, Padre, que tu palabra dé fruto en la vida de tu iglesia, que nos volvamos una iglesia que crece en número, pero sobre todo que crece en santidad, que crece en fidelidad, que crece en reverencia, para honrarte como pueblo, para honrarte como iglesia y ser luz en medio de las tinieblas. Señor, bendice a todos los que se encuentran aquí hoy. Gracias por todos los que nos han visitado. Que esta palabra, Señor, que puede ser confrontante para la carne, sea alimento para su alma. Y puedas convencernos a todos nosotros que no se trata de palabra de hombres, sino de palabra tuya, para que podamos responder a ella de una única manera posible, en obediencia. Así que, Señor, obra, porque nosotros llevamos la palabra a los oídos, pero solo tú la llevas al corazón. Y te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos, hermanos.